Entonces, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos nuevamente en estos foros web que estamos llevando desde la semana pasada para analizar lo que ocurre con esta cuarta revolución tecnológica y el futuro de las políticas sociales. Hoy estamos acá desde CEPAL Santiago con Jürgen Bellis y Miguel Cecchini para analizar qué es lo que pasa con dos temas de mucho interés, que es el tema del empleo y la protección social. Antes de dejar a Jürgen con la primera presentación, un tema más práctico, que por favor, dos cosas: que tengan cuidado con sus micrófonos, de no prenderlos. La vez pasada tuvimos algunos inconvenientes durante la presentación, que se prendieron unos micrófonos, y bueno, y la cámara no hay ninguna, que no nos van a poder ver por un tema de no recargar la red. Recuerden también que todas sus preguntas a través del chat. La presentación dura 20 minutos y luego de eso inmediatamente damos a un espacio de pregunta para el primer exponente, y que vayan ahí guardando y después en el chat las van incluyendo. Dejo entonces con ustedes a Jürgen para la primera. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jürgen Vela, yo trabajo en la CEPAL en la división de desarrollo económico, específicamente en la unidad de estudios de empleo. Y el tema que nos convoca hoy ha emergido durante el último periodo ya con bastante intensidad. Obviamente es un debate que partió en los países más desarrollados, donde hay mucha preocupación sobre el impacto laboral de las transformaciones tecnológicas, la industria 4.0, la digitalización y otros elementos relacionados. Pero este es un debate de cada vez más importancia también aquí en la región, en América Latina, y tenemos que analizar los componentes que nos afectan también. En el debate típicamente se toma una de estas tres perspectivas de análisis. Una que llamamos el enfoque compensatorio, donde se argumenta que prácticamente la experiencia histórica ha mostrado de que no importa la profundidad de cambios tecnológicos, no importa la eliminación de puestos de trabajo por nuevas tecnologías, no importa porque el funcionamiento de los mercados, y entre ellos fuertemente el mercado de trabajo, compensaría cualquier pérdida que pueda haber por un lado, por la generación de empleos por otro lado, por mecanismos simplemente el funcionamiento del mercado. En el otro extremo se podría decir que se encuentra el enfoque determinista, donde se analiza el potencial de eliminación de puestos de trabajo a través de la implementación, la introducción de nuevas tecnologías, y se concentra en estas pérdidas posibles o probables de empleo, se establece una causalidad lineal prácticamente de la tecnología al empleo. Y un tercer enfoque es contextual, y dice que, depende cómo se introducen las tecnologías, qué políticas complementarias se aplican, qué son las conexiones de punto de partida que varían entre los países y otros aspectos. Nosotros pensamos que este último elemento es lo más adecuado, pero hacemos un caveat en el sentido que llamamos contextual condicionado, este enfoque, porque no se puede aplicar cualquier política, cualquier programa para evitar un impacto negativo, porque finalmente, a fines de cuentas, estamos en un contexto de mercados integrados, donde la competitividad de las empresas y de las economías juega un papel muy grande. Y si uno, por ejemplo, decide con motivos de evitar una fuerte destrucción de empleos, por ejemplo, establecer prohibiciones, aranceles altos, etcétera,
Entonces, el riesgo es que otros países que no toman en cuenta estas medidas que se hacen más productivas, más competitivas y pueden eliminar, digamos, las empresas de nuestras economías en otros mercados y después también en los propios mercados en el más largo plazo. O sea, estamos favoreciendo un enfoque contextual, pero tomamos en cuenta en un contexto más amplio que limita la libertad, digamos, de las políticas que se podría tomar. Revisamos muy brevemente las tendencias que se han analizado hasta ahora. Eh, ha habido una eliminación de puestos en el resto en los países desarrollados muy marcados con un resultado de polarización de la estructura de empleo, porque como ven en este gráfico, han sido sobre todo las ocupaciones y cualificaciones medianas las que perdieron en la proporción, su proporción en el conjunto del empleo con tareas en habilidades cognitivas y manuales rutinarias. Se crearon empleos más bien en los extremos por unas ocupaciones de alta cualificación, intensivas en tareas cognitivas, interpersonales no rutinarias. Que son los intensivas en tareas manuales no rutinarias en menor grado. Los países desarrollados muy fuertemente en los primeros y en menor grado los terceros, como dije, los extremos, y una pérdida muy fuerte en estas actividades, golpeado, por ejemplo, muy fuertemente el empleo manufacturero en los países desarrollados. Obviamente, esto es resultado no exclusivamente de cambio tecnológico, también ha sido el resultado, por ejemplo, de la reubicación de mucha manufactura a países asiáticos, ¿no es cierto? Que los países desarrollados de la OECD, Estados Unidos, Europa, han sido cada vez menos competitivos y se redujo entonces el empleo en estos sectores. En América Latina, la situación no ha sido tan diferente, aunque más atenuada. También vemos este esquema de polarización. También se perdió en términos relativos el segmento intermedio de habilidades cognitivas y manuales rutinarias y aumentaron en menor grado que en los países desarrollados las ocupaciones con alta cualificación y las ocupaciones de baja cualificación. Entonces, el proceso de polarización ha sido similar, pero más atenuado en América Latina. Si hablamos del conjunto, para no quedarnos en una visión determinista, tenemos que hablar también qué pasa con la generación de empleos nuevos. Hay unos datos interesantes, por ejemplo, un estudio ha detectado que entre 1980 y 2007, casi la mitad de los nuevos empleos que surgieron en Estados Unidos se ubican en ocupaciones para las cuales en 1980 no había nombre, o sea, que surgieron, que se inventaron posteriormente. Son ocupaciones que, por ejemplo, probablemente en 1980 poca gente tenía la capacidad de proyectarlos, de prever que ahí iba a haber una generación de empleo tan fuerte que iba a generar casi la mitad de los nuevos empleos en las próximas 3 décadas. Y probablemente estamos en una situación similar que hoy en día es muy difícil de imaginarnos cómo estaría la estructura de ocupaciones 30 años. Un ejemplo de surgimiento de nuevo empleo es la introducción de cajeros automáticos, donde el supuesto era que eliminaría un montón de cajeros humanos. Yo me acuerdo todavía cuando la mayoría de las veces cuando fue el banco fue para retirar plata de su cuenta o con talonario o con una libreta de ahorro, y esto prácticamente se eliminó. Pero el resultado fue que, por un lado, por la reducción de los costos del establecimiento
de sucursales bancarias y por la ampliación de servicios financieros, el número de empleados bancarios no bajó, a pesar de que esta actividad importante que tenían ahora ya no lo hacían prácticamente, sino fue pasado a los cajeros automáticos. Entonces, pues, algo que no se prevía en este grado, en esta magnitud, pero eso es lo que ocurrió. Otro argumento es desde la perspectiva compensatoria, bueno, que si se reduce la demanda de mano de obra por la tecnología, la tendencia es que se bajarían los salarios y con salarios más bajos aumentaría la demanda por mano de obra en otras actividades. Eso puede ocurrir, obviamente, pero también depende cómo es la velocidad, por un lado, del cambio tecnológico y la generación de nuevos empleos. Y obviamente está el riesgo de que los nuevos empleos que surgen ahí, justo porque surgen por salarios más bajos, son de peor calidad. Y de hecho, un estudio de Estados Unidos que comparó mercados laborales con diferentes niveles de robotización encontró que si bien surgieron nuevos empleos, los mercados laborales con mayor robotización tenían un desempeño más negativo en términos de generación de empleo y también en términos de salarios de estos empleos nuevos generados. Y finalmente también depende del factor del contexto macroeconómico general, a lo cual las transformaciones tecnológicas contribuyen de alguna forma, pero no son el único factor. Y ahí un ejemplo es que, por ejemplo, los estudios, los nuevos empleos que surgen por medio de la economía de plataformas, tipo Uber, tipo Airbnb, se analizó para Estados Unidos cómo la expansión de este tipo de servicios, transporte de personas, hospedaje, cómo haya afectado el empleo tradicional en estos rubros. Y se encontraron que, por un lado, como era previsible, hubo una expansión muy fuerte de los nuevos tipos de ocupación en estos rubros, pero los rubros tradicionales, no, el nivel de empleo en esos rubros tradicionales, pero en los empleos tradicionales en estos rubros no decayó, sino también aumentó, aunque obviamente con una tasa mucho menor que las nuevas ocupaciones. Entonces, y esto en un contexto en el Estados Unidos en que la economía estaba creciendo por ejemplo, factores, y entonces la demanda por estos servicios fue tan fuerte que podría generar nuevos empleos tanto en las nuevas ocupaciones como también en las ocupaciones tradicionales, o sea, hoteles por un lado y transporte de personas tradicional, en transporte público, taxis. Y el tercer punto es, hemos hablado de la destrucción, de la generación de nuevos empleos, entonces hablando de la transformación de empleos existentes, que según lo que se analiza hasta ahora, podría ser más bien el factor principal del impacto de las tecnologías, más que la eliminación, puesto que la transformación, y obviamente ahí está el rango, vamos a hablar de eso después, el rango de que se puede hacer para que sea lo más favorable posible esta transformación. Y ahí tenemos temas que son muy exigentes, que exigen respuestas que simplemente todavía no existen. Están surgiendo nuevas relaciones laborales en estas plataformas que yo mencioné, la llamada gig economy, donde el trabajo no es continuo, es imprevisible, es puntual, varía de una y otra intervención, etcétera, donde el derecho laboral típicamente no tiene categorías definidas todavía qué tipo de relación laboral. Estos van los extremos entre ninguna relación laboral, es simplemente una relación de servicios, y la otra es que es trabajo asalariado, como antes, solamente disfrazado por por relaciones tecnológicas. Entonces, ahí este debate sí hay que identificar simplemente si estamos hablando en este empleo donde hay empleo asalariado y donde es trabajo independiente, y aplicar la legislación ya disponible para estas dos categorías principales del empleo, o si hay que definir algo, nuevas reglas, nuevas regulaciones porque estas
categorías tradicionales, asalariados, trabajo independiente, no captan estas nuevas formas. Tenemos nuevos formatos de jornada de trabajo, ¿no? Hasta un extremo que es un contrato de trabajo de 0 horas, pero el empleador no te garantiza ni una hora de trabajo, tienes que estar disponible. Surgen entonces una gran magnitud de desafíos de regulación laboral y social. Y también hay aspectos territoriales, porque donde tampoco hay mucha claridad para dónde vamos. Por un lado, el trabajo globalmente integrado significa que puede haber demanda durante 24 horas. Significa que personas que quieran aprovechar las oportunidades que estas nuevas tecnologías y estos nuevos mercados integrados te dan, tienen que estar conectados y disponibles prácticamente de forma continua. Y significa, digamos, que hay competencia global para todas estas tareas, versus en otros estudios que demostraron que no están así, sigue habiendo efectos de aglomeración, o sea, donde se concentran, por ejemplo, empresas de alta tecnología, atraen otras empresas de alta tecnología, se forman nuevos núcleos geográficos donde se concentran estos nuevos trabajos. No es que sí importa dónde estás tú y si quieres hacer ese trabajo. No es lo mismo para todo este trabajo dónde estás y cuándo estás disponible. Pasamos a un poquito del tema de las proyecciones. Un tema es el debate importante es si las futuras sustituciones, las futuras pérdidas de trabajo, de empleos, siguen centradas en actividades con calificación intermedia, tal como observamos en los gráficos previos. Algunos argumentan que sí, que básicamente la sustitución de empleos seguiría concentrándose en estas áreas, mientras otros dicen que no, va a ser mucho más amplio, va a ser prácticamente transversal en todos los empleos, incluyendo empleos sumamente cualificados en rubros como la medicina, ¿no es cierto? Cuando ya hay muchos ejemplos donde la tecnología puede hacer diagnósticos en forma mucho más rápida que el médico, y simplemente después el médico ve el resultado del diagnóstico y aplica el tratamiento. Entonces hay debate sobre eso y no está mucho. Otro tema es qué pasa con las cadenas de valores globales que han sido su diseño, su creación ha sido una de las pautas principales de la reestructuración de la economía global en las últimas décadas. Ahora se argumenta de que como la mano de obra barata tendencialmente perderá peso con las nuevas tecnologías, habrá una reestructuración de las cadenas globales y que puede incluir incluso una relocalización de ciertas actividades, ciertos componentes de las cadenas hacia los países más desarrollados, que tienen otras ventajas respecto al mano de obra barata. Entonces hay proyecciones muy dispersas, hay estudios que han detectado que posiblemente ya se presentaron algo de esto en sesiones previas, que un altísimo porcentaje de los puestos de Estados Unidos o de otros países desarrollados son objeto potencial de sustitución porque ya la tecnología disponible estaría a punto, digamos, de sustituirlos. Otros enfoques que toman en cuenta de que en cada puesto de trabajo las personas hacen diferentes actividades, realizan diferentes tareas, típicamente no son todas las tareas que son sustituibles, por lo tanto, muchas de estas ocupaciones más bien tienen que ver cómo incorporan nuevas tecnologías más que cómo serían sustituidos. Este enfoque generalmente lleva a estimaciones bastante más moderadas respecto a los puestos que podrían estar en peligro de ser sustituidos. Entonces, un ejemplo ahí de McKinsey, que es Manica y otros que analizan para
800 ocupaciones, 2.000 tareas, tomando en cuenta la ocupación y tareas son dos cosas diferentes. Encuentra que 5% de la ocupación puede distribuirse enteramente porque prácticamente todas las tareas que ejecutan son flexibles ya con la tecnología disponible hoy en día, pero otro 60% abarcan un mínimo de 30% de tareas. En América Latina no hay tantos estudios para esto. Si uno aplica, o sea, el Banco Mundial ha aplicado el método que más se ha citado al respecto, encuentra también un porcentaje muy alto para Estados Unidos, para América Latina, el 67% de empleos sostenibles, pero tomando en cuenta que hay habría un rezago de adaptación por estos motivos, vamos a llegar a eso un poco más adelante, el porcentaje baja por debajo del nivel de la OECD, pero aún así tasas muy. Después hay otras estimaciones, un documento OECD, CAF y CEPAL, que llega a una tasa menor, y si aplicamos la producción de Magic y otros, llegamos a un plazo bastante más largo, 2055, que serían 14 millones de puestos de trabajo, pero una de las debilidades que encontramos nosotros de estos estudios cuando aplican las metodologías desarrolladas para los países desarrollados y la aplican para América Latina, no toman en cuenta la estructura del mercado de trabajo, porque aquí, si en promedio más o menos la mitad de la ocupación está en el sector informal o en empleos informales, están lejísimos de la frontera tecnológica, y lo que pasaría con las nuevas tecnologías, esta frontera se desplaza, la estancia sería aún más grande, pero no por eso estas ocupaciones se pierden, porque, para decirlo de forma simplificada, el vendedor ambulante tiene que vivir, y aunque haya nuevas tecnologías, aunque el comercio en los países desarrollados seguramente eliminaría muchos puestos de trabajo, pero el vendedor ambulante seguiría siendo vendedor ambulante, perdería su trabajo. Entonces, en ese sentido, el impacto sería menor en América Latina, pero obviamente no por un motivo muy favorable, sino por el alto nivel de informalidad de esta estructura nacional. Entonces, tenemos otros aspectos respecto a América Latina. Encuestas muestran que en la región muchas empresas, las empresas mayoritariamente esperan como efecto de la digitalización más bien un aumento de su número de trabajadores, contraste con Europa, y ahí el motivo probablemente es que muchas de estas empresas recién están empezando a estas transformaciones y van a necesitar especialistas en las nuevas tecnologías para que puedan hacer esta transformación. Van a tener que contratar gente antes de pensar en que, ok, ahora vamos a reducir el personal aprovechando estas nuevas tecnologías. Mientras en el país como en Europa la perspectiva es más cautelosa, probablemente porque ya están más avanzados, ya muchas empresas, no todas obviamente, pero muchas empresas ya dieron cierta transformación, ya manejan nuevas tecnologías, y la perspectiva de su impacto es más bien la eliminación de puestos de trabajo. Y también tomando en cuenta, digamos, una perspectiva de los trabajadores, porque las encuestas, los estudios que se hacen sobre la eliminación de puestos de trabajo típicamente es por medio de encuestas de analistas expertos o de encuestas entre empresas. Desde la perspectiva de trabajadores, se llama atención que un rango similar a lo que vimos anteriormente, entre 45 y 60% de los trabajos consideran que ellos están ejecutando un trabajo rutinario automatizable, o sea, similar a lo que los estudios a partir de las empresas o de los expertos muestran, pero una visión, digamos, bastante optimista. Un alto porcentaje de estos trabajadores piensa que ellos podrían añadir más valor personal, o sea, ellos asumen prácticamente explícitamente el enfoque de las tareas, pensando que, bueno, las cosas rutinarias que estamos haciendo, aburridas, repetitivas, esto podría ser una nueva tecnología y nosotros podríamos darle más valor agregado con lo que sabemos, nosotros los humanos sabemos hacer mejor. Entonces, hay una digamos, bastante optimistas en ese sentido, cómo se combatiría la nueva
con trabajo humano en el futuro. Mencioné ya que hay que tomar en cuenta la probabilidad de que hay un rezago en la implementación y también en América Latina implementación de nuevas tecnologías. Y de hecho hay una serie de factores que influyen en la probabilidad de introducir las nuevas tecnologías al aspecto. Primero, ¿cuánto aumentaría la productividad de la nueva tecnología respecto a la antigua tecnología? Eso vale obviamente para todos los países. Y ahí la pregunta es en América Latina, tal vez aprovechando la introducción de potenciales nuevas tecnologías, podría darse un salto, tal vez tomando en cuenta que no se llegaron a la frontera tecnológica con las antiguas tecnologías, pero ya no tienen necesario tecnologías que ya no son las más competitivas, ya no necesitan dominarlo de la misma manera los países más desarrollados, y podría darse un salto en lo mejor de los casos. Otro factor que favorece la sustitución es el alto costo laboral y obviamente ahí la ganancia de la introducción de nueva tecnología sería menor para América Latina, dado que los costos laborales son más bajos que en los países más desarrollados. Perdón. Y otro factor, como ya mencionamos, depende de la proporción de las tareas que son sustituibles. Ocupaciones tienen una alta proporción de estas tareas, tienen una mayor probabilidad de ser sustituidas que otras. Y finalmente la capacidad de innovación y adaptación, ahí está el cuestionamiento si América Latina está a la altura, digamos, que tiene, digamos, el capital humano, las calificaciones realmente para realmente aprovechar plenamente las opciones técnicas disponibles. Por otro lado, hay factores que frenan la sustitución. Tenemos el costo de introducción, que puede ser más alto en América Latina, tecnologías importadas que no son desarrollados generalmente en los países mismos, y son costos que no solamente para la empresa misma, sino costos de la economía en su conjunto, infraestructura, el entorno, por ejemplo, la necesidad de tener acceso ininterrumpido a la energía eléctrica, aspectos como estos, en infraestructura vial, estos aspectos también como el costo de mantenimiento, actualización, y también hay aspectos que no son que son en cierta manera, porque como ya mencionamos, la capacidad de innovación, adaptación, por un lado, favorece una mayor capacidad, favorece la introducción de nuevas tecnologías, y si está más baja en América Latina, frenaría la situación de empleo. Pero por otro lado, si la capacidad de innovación es baja en América Latina, eso puede afectar la competitividad y favorecer indirectamente la destrucción de empleo, no directamente por la sustitución de los puestos de trabajo en los mismos países de América Latina, sino porque la producción dejaría de ser competitiva. Y para el final, rápido, los temas pasamos a las políticas. Me están haciendo señales aquí que llega. Hay entonces una serie de oportunidades, riesgos que mencionamos de alguna manera. Oportunidad, obviamente, la flexibilidad de las nuevas tecnologías, aprovechamiento de recursos, opciones de inversión más amplias, de trabajadores que tienen acceso a una demanda global, digamos que antes no de esta manera, pero hay riesgos de precariedad y otros aspectos. Ya mencionaba la inestabilidad de las relaciones laborales, del trabajo, de los ingresos, la falta de protección social, y aspectos de control también, que hay cuestionamiento al respecto. Y un aspecto que afecta tanto a los trabajos independientes como los asalariados, que es la tendencia a levantar la separación de trabajo y vida privada, que puede tener una ventaja, que uno puede trabajar más fácilmente desde la casa, pero por otro lado esta separación tiende a ejercer una presión continua, estar conectado, de colaborar con lo que lo pide. Entonces la pregunta como
diseñar las nuevas regulaciones. Sostenemos que es importante que se desarrollen esfuerzos participativos para llenar este enfoque que llama contextual condicional con sustancia, con políticas. Las soluciones extremas pueden ser poco útiles, que pueden ser, por un lado, argumenta de que mejor no intervenir en el funcionamiento, el desarrollo de esas tecnologías, porque cualquier intervención reduce efectividad y eficiencia y otros países nos van a ganar. Mejor no meter mano, dejar que las nuevas tecnologías se desarrollen libremente y los nuevos mercados se transforman en estas nuevas tecnologías. Obviamente conlleva alto riesgo de precarización del mercado de trabajo. Entonces, en el otro extremo podría desarrollarse una posición de que, bueno, tenemos que defender la calidad del trabajo y frenar las transformaciones tecnológicas y que realmente podría tener efecto negativo para la competitividad y el desarrollo económico. En este contexto todavía nadie tiene realmente mejores prácticas definidas, probablemente no las hay, y se requiere entonces procesos de aprendizaje, diálogo y negociación. Y hay un ejemplo que se hizo en Alemania, el Ministerio de Trabajo de Alemania, y que estaba hablando de industria 4.0, tenemos que hablar también de trabajo 4.0, hay que transformar el trabajo también, pero como proceso participativo. Nadie tiene las respuestas y ellos dicen que queremos una fase de aprendizaje conjunto en y de la transformación y una prueba experimental de nuevos conceptos. O sea, probar diferentes formas de relaciones laborales, tecnológico, y después argumentar, hacer un análisis de qué funciona y qué no funciona, que pueden ser las mejores soluciones. Voy a saltar los primeros puntos. Entonces, en la área de políticas relacionadas con el trabajo, claramente los países requieren nuevas competencias. Es un reto para los sistemas de formación y capacitación, que tienen que hacer grandes esfuerzos para tratar de identificar las actuales y futuras demandas de cualificaciones y competencias y ajustar sus currículos de manera correspondiente. Después de la política para las personas que pierden el trabajo. Claramente no es factible simplemente sacar a esta persona de su trabajo y poner cualquier otra oportunidad. O sea, la gente tiene calificaciones, tiene una historia individual laboral y hay bastantes fracasos, por ejemplo, en Estados Unidos. Trabajar en manufactura durante 30 años, un trabajo realmente físico, y después quieren transformarlos que sean cuidadores de adultos mayores. Eso entonces hay que buscaremos alternativas como ajustar. Si hay un poco que trata de identificar ocupaciones cercanas a las que se están perdiendo, pero que tienen perspectiva de expansión, y ahí la transformación puede ser más factible. Después tenemos debates de políticas muy interesantes que no han llegado a conclusiones todavía. Se ha planteado la posibilidad de poner impuestos a la acción de robots, tal vez con medida transitoria para financiar el costo de ubicar a las personas que pierden el trabajo. Está el debate sobre el ingreso básico garantizado, que ahora después va a tocar. Y obviamente también el tema de largo plazo de la jornada laboral. El cambio tecnológico, ahorrador de mano de obra, históricamente es una oportunidad de reducir la jornada laboral, estructurar la jornada laboral, y es un tema que seguramente nos va a ocupar en los próximos años. Voy a saltar los próximos para llegar al último. Estamos en la regularización. Estamos hablando de que tenemos retos especiales ya desde antes, de que gran parte del empleo en la región, que es informal, que no está cubierto por sistemas de protección y por sistemas de regulación laboral, y ahí hay restricciones por las características, pero eso me voy a saltar ahora. Pues tienen preguntas por su gusto. Para terminar con algunas sugerencias,
que se han hecho precisamente para regular y formalizar las nuevas formas de trabajo, eh, que puede, por ejemplo, promover la colaboración entre organismos públicos y plataformas para facilitar la recaudación tributaria y las cotizaciones a la seguridad social, tomando en cuenta entonces que tenemos un proceso de formalidad, de formalización, tanto por el lado tributario como por el lado laboral, y la propuesta que esto coincida de manera que hay consistencia de las políticas públicas al respecto. En el tema de las relaciones laborales, indagar la posibilidad de que haya modelos mixtos, eh, combinando, digamos, características de las formas más tradicionales de las relaciones laborales, pero en un proceso colaborativo, cooperativo y en acuerdo con los trabajadores. En este contexto, por ejemplo, clara definición qué es trabajo autónomo y dónde deja de serlo, dónde empieza a ser trabajo dependiente. El establecimiento de pisos mínimos respecto a ingresos y protección social. Menciona la posibilidad de crear seguros de responsabilidad por daños a terceros, porque eso está frecuentemente muy claramente aclarado con quién, si hay un daño, con quién la persona dañada tiene que entenderse. Y finalmente, lo que muchas veces afecta el trabajo de las personas que ganan sus ingresos por medio de otra plataforma, etcétera, que es la ausencia de información sobre sus derechos y obligaciones. Algo, los que muchas cosas están por definirse, no estamos en un mundo, digamos, de cero regulación, pero eso es importante que se parte de eso y las personas conocen sus derechos que ya existen para defenderse contra explotaciones. Ya, disculpen, me pasé un poquito con el tiempo, pero espero que haya sido útil. Bueno, entonces ahora abrimos el espacio para las preguntas. Vamos a ver. Vamos a esperar a quien está enviando un mensaje. Al momento no hay preguntas en el chat. Recuerden que pueden hacer por esa vía. Bueno, damos gracias a Jürgen por una interesante para generar nuevas ideas la presentación. Eso, iluminadora, muchas gracias. Estaba buscando la palabra, iluminadora presentación. Eso se lee, sí. Pregunta. Desde Trujillo, Perú, en América Latina se promueve mucho como política pública la flexibilización laboral. Sin embargo, muy poco se ha hecho sobre protección social. ¿Podría realizar algunos comentarios al respecto? Sí, con mucho gusto. De hecho, fue un tema de combinar estos dos componentes, tema que hemos trabajado hace unos años en un proyecto muy intenso. Me permito decir, contar un poquito el contexto, porque justo la combinación de estos dos aspectos es como el núcleo que en el debate, y especialmente en Europa, se llama el esquema de la flexibilidad, ¿cierto? Donde la flexibilidad laboral, que significa que, entre otras cosas, no es lo único, pero entre otras cosas que las empresas pueden despedir a personas con cierta facilidad, pero se combina, por otro lado, con altísimos, temas relativos, altísimos niveles de apoyo de subsidios, de apoyo financiero en el caso de desempleo, y con una política activa muy fuerte de reubicación a las personas que pierden el trabajo. A partir de una visita del entonces primer ministro de Dinamarca a Brasil, al presidente Lula en su momento, pidió a la CEPAL hacer un estudio sobre las acciones del modelo de flexibilidad en América Latina.
Eso fue el resultado, fue, de cierta manera, previsible, pero por otro lado había muchos aspectos interesantes. Previsible, por un lado, obviamente es un modelo bastante costoso y quieres mantenerlo, hacerlo en serio y mantener la parte de protección con un instrumento muy potente. Y obviamente había algunas personas que le gustó más la parte de flexibilidad y prefería ignorar la otra parte, y también había personas que pues, al revés. Claramente, en América Latina en los años 80 y 90, las políticas fueron muy fuertes, pensar en la dirección a mejorar, aumentar la flexibilidad, facilitar contratos temporales, trabajo a tiempo parcial, abaratar despedida. Esto se acabó algo en la década siguiente, donde en muchos países más bien se hizo énfasis a la necesidad de fortalecer la protección. Lo que está claro que no hay un modelo integrado para América Latina donde los dos componentes que deben estar presentes en cualquier modelo de regulación laboral están funcionando de manera adecuada, por lo menos no más allá de un segmento de trabajadores del sector formal donde puede funcionar hasta cierto punto. Pero ese de hecho es el gran reto de cómo integrar estos dos componentes de forma eficiente y efectiva para América Latina. Eso significa que, como mostraron también los estudios internacionales, modelos extremos, como lo mencioné en la presentación, modelos extremos que ponen toda la canasta, todos los huevos en la canasta de la flexibilidad, o que ponen todos los huevos en la canasta de la protección, generalmente no son muy efectivos y no funcionan muy bien, mientras en el intermedio hay un rango de combinación posible que son que tienen que ajustarse a las características específicas de cada país, porque los estudios también muestran que no hay una solución. Hay trayectorias, hay trayectorias legales, hay trayectorias de relaciones laborales entre estados y empresas, etcétera, y que no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tomar en cuenta eso, pero dentro del rango de combinarlo en un campo intermedio puede haber soluciones realmente efectivas. Y obviamente ahora con lo del cambio tecnológico, este debate no solamente persiste, sino requiere un nuevo enfoque, requiere tomar en cuenta esta parte, esta transición en los procesos productivos y en las relaciones laborales. Esperamos un minuto por si alguien más tiene otra pregunta. Ahí nos llegó otra pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen que implementar los estados, políticas públicas para disminuir el trabajo precario e incrementar los trabajos de calidad? Bueno, en países como América Latina no se puede hablar, digamos, de las características del empleo y las relaciones laborales sin hablar de la estructura productiva, porque el trabajo precario en países más desarrollados, pues estoy simplificando, tampoco es el 100% así, pero pues hay principalmente un tema de cómo regular y cómo supervisar las relaciones laborales. Pero en países como América Latina, que tiene una estructura productiva sumamente heterogénea, donde un segmento bastante grande de las personas que trabajan lo hacen de forma de sobrevivencia, de bajo nivel productivo, de bajo nivel de ingresos, es muy difícil, digamos, de transformar este tipo de empleo sin transformar la estructura productiva. Diversificación, aumento de la productividad,
y de la competitividad de las economías en su conjunto y de las empresas, y reducir las brechas de productividad entre los segmentos de la estructura productiva y laboral. Dicho eso, hemos observado en mayor parte de la década pasada, a principios de esta década, que América Latina ha hecho avances a este respecto básicamente por dos motivos. Primero, porque hubo crecimiento económico relativamente elevado que está vinculado con una generación de empleo relativamente elevada en segmentos de mayor productividad y de mejores condiciones laborales en general, con empleo formal, cubierto por la legislación social y laboral. Entonces hubo un aumento por este lado. Y por otro lado, muchos países establecieron políticas para formalizar puestos los empleos, también las empresas, y que fueron bastante efectivos en cierto sentido, de manera que hubo transformación de empleos informales hasta formales. Los últimos años, en el conjunto, con diferencia de los países, pero en el conjunto de la región, la situación económica se ha deteriorado, los avances en términos de empleo se frenaron y en algunos casos se revertieron, pero esto, por lo menos en forma general, indica que hay a mano tanto por el lado, digamos, económico, desarrollo productivo, como por el lado laboral de avanzar en esta dirección que... Tenemos 3 preguntas, recogemos estas, no, 4. Parece que las 4, Jürgen, yo sí, para cerrar con estas 4. La primera, si conoces alguna política pública específica para el sector agroalimentario en cuanto a protección social o para tratar de mitigar el impacto que genera la alta estacionalidad y movilidad laboral. La segunda pregunta, ¿cómo entra en la reflexión en torno al futuro del trabajo el rol de las mujeres y en particular de la economía del cuidado? ¿Podemos pensar en el cuidado como una actividad que posiblemente sea difícil de ser sustituida y entonces sea promisoria como sector de generación de empleo? La siguiente pregunta, ¿cómo se incorpora la dimensión del envejecimiento de la población para cerrar las brechas de calificación que surgen con la introducción de estos nuevos paradigmas productivos? Y la pregunta final del Gabinete Social de República Dominicana. Al momento de formular una política pública para el desarrollo laboral, ¿cuáles son los factores primordiales a tomar en cuenta en una economía donde el empleo informal prevalece más y no hay una cultura de formalizar las microempresas? Bueno, gracias por las preguntas. La estacionalidad del empleo agropecuario obviamente genera un reto muy especial, conjunto con el hecho de que el sector agropecuario típicamente es el menos formal, tanto en el trabajo asalariado como también por la presencia muy grande en muchos países de economía campesina, ¿no es cierto? Que típicamente no está cubierto por sistemas contributivos de seguridad social, y lo que complica también, digamos, la vejez de mucha gente del sector campesino. Y otro factor es justo por la estacionalidad. Es muy difícil también en muchos sectores del agro la organización sindical, porque lo que es un instrumento potencialmente poderoso para avanzar en regulaciones adecuadas es la negociación colectiva y el tripartismo. Hay algunos pocos ejemplos donde se puede avanzar en esto. Un aspecto adicional es frecuentemente el sector agropecuario y el sector empresarial del sector agropecuario argumenta de que para ellos es imposible cumplir con las normas laborales porque
las normas laborales están pensadas desde la ciudad, desde la industria manufacturera, del comercio, desde los servicios, y no toman en cuenta precisamente estas especificidades del sector. Entonces, tomando en cuenta las debilidades, las preocupaciones de ambos sectores, tanto empresas como trabajadores, hemos encontrado en América Latina en algunos casos esfuerzos de mesas de discusión, de esfuerzos de negociación y discusión de diálogo tripartito para encontrar soluciones. Entonces, por ejemplo, en Brasil hace unos años un gran esfuerzo en el sector azucarero, que es muy importante en Brasil, que se caracterizaba por relaciones y condiciones laborales muy negativas, muy demandantes, agotadores, malos para la salud, etc. Hubo un esfuerzo diálogo y se lograron establecer acuerdos muy amplios, no solamente sobre el trabajo mismo, sino las condiciones, que es el transporte, la salud, la negociación colectiva, muchos aspectos que fueron como muy interesantes y se logró que una gran parte de la industria agroalimentaria en este sector se adhirió a este acuerdo. Tengo que admitir que eso fue hace algunos años, no sé cómo siguió entonces el seguimiento, porque se estableció todo un sistema de seguimiento, de responsabilidades, o sea, este diseño fue excelente, pero no sé si decía funcionar, pero fue un esfuerzo que tomó en cuenta justo las especialidades del sector y trató de enfocarlo con la única manera que se puede hacer, que es un esfuerzo tripartito del Estado, y para también ver cómo para que las leyes se cumplan las leyes, y los actores del sector para asegurar también ajusta a las características del sector. Respecto a la segunda pregunta, hay países que tienen sistemas bastante sofisticados de proyecciones de la erosión de la composición del empleo, y factores como se mencionaron, como tanto el envejecimiento como el papel del cuidado, son aspectos que juegan un papel muy grande. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las proyecciones que se hacen para la composición del empleo, que toma en cuenta cambio demográfico, cambio tecnológico, cambio de la economía mundial, etcétera, ven que un gran porcentaje de los nuevos empleos que se proyectan están en el sector salud, están en el sector de cuidado de adultos mayores, están en educación, también en estas áreas. Precisamente ahí sí hay la perspectiva es siendo empleos remunerados en el futuro. El reto es que frecuentemente hasta ahora son empleos muy exigentes, agotadores, pero frecuentemente no muy bien pagados, que tiene que ver también típicamente con la distribución sexual de trabajo. Típicamente son las mujeres que están ahí, con la estructura, digamos, machista, digamos, de la distribución de trabajo, los empleos típicamente de las mujeres, entre comillas, suelen ser menos pagados que los típicamente hombres, pero justo en el proceso de envejecimiento de la población, este factor va a tomar cada vez más importancia, y ahí tal vez también hay posibilidades por medio de necesidades y la presión social por las condiciones de trabajo también en este sector. Para el otro aspecto del envejecimiento, obviamente, es qué pasa con las personas, adultos mayores, que todavía no están activos y que están en desventaja, en cierta manera, frente al cambio tecnológico en comparación con los jóvenes. No solamente evidencia personal de cada uno de nosotros muestra que con la edad
la brecha entre la habilidad respecto a la habilidad de manejo de las nuevas tecnologías en comparación con los jóvenes se amplía cada vez más. Tiene también estudios de la OECD, por ejemplo, muestra en comparación gente de mayor edad, menor edad, cómo aprovechan estas nuevas tecnologías y claramente los jóvenes siempre tienen una ventaja respecto a esto. Entonces ahí probablemente para la gente ya de más edad, probablemente la solución no sería ponerlos a competir justo con el núcleo, el manejo mismo de nueva tecnología, donde siempre estarían en desventaja con los más jóvenes, sino cierta recualificación en este sentido y potenciar los aspectos no tan vinculados con tecnología, experiencia, y un aspecto que es muy importante que se ha detectado de que la tecnología dura es una parte del cuento y las necesidades del futuro, pero también las habilidades sociales, los llamados soft skills, están ganando cada vez más importancia y uno toma los datos, digamos, de los salarios y para qué calificaciones reciben premios salariales, a veces se encuentra que más el manejo de los hard skills, el manejo de las nuevas tecnologías, de las nuevas maquinarias, etcétera, son estos soft skills y la combinación con los son más premiados. Y ahí hay ventanas, oportunidades también de gente de mayor edad, que en algunos casos tienen más desarrollado estas habilidades. No siempre, obviamente, pero es una oportunidad. Y respecto a la última pregunta, claramente es un reto muy fuerte de tratar la estructura informal productiva y laboral de América Latina. Como mencioné, durante los últimos 15, 20 años ha habido avances en muchos países interesantes que han logrado con ciertos instrumentos que combinan incentivos por lado tributario con supervisión, pero una supervisión digamos, más moderna, no simplemente que donde el supervisor o el inspector laboral no viene solamente con el objetivo de encontrar más fallas posibles, sino más bien de colaborar con las empresas, de cómo pueden solucionar problemas de incumplimiento de leyes. Y esto fue facilitado en algunos casos también con reglamentos especiales, por ejemplo, para microempresas, que por niveles de productividad no tienen la opción a veces de cumplir 100% lo que la ley le pide. Entonces, la combinación entre incentivos, una inspección colaboradora, el desarrollo productivo para las microempresas, para desarrollar su actividad productiva, con eso su capacidad financiera también para asumir los costos de la formalidad, pero y con eso también pues, aprovechar los beneficios de la formalidad, que a veces costos vienen inmediatamente, unos beneficios toman algún tiempo hasta que se pueda aprovechar, pero ahí creo que el enfoque de ser un paquete, digamos, de medidas que pueden llevar a aprovechar una mayor formalización. Y siempre habrá que eso estaba en la parte de la presentación que me saqué, siempre hay un segmento del sector informal que simplemente no puede ser formalizado, donde los ingresos son tan bajos, tan inestables, los valores están tan inestables, las personas viven en la pobreza, digamos, y no pueden simplemente con el mejor incentivo, el mejor de la supervisión, de inspección, no pueden ser obligados a darse parte de su ingreso corriente para el ahorro futuro, por ejemplo, la formalización para la jubilación, simplemente no funciona, donde en este caso hay que pensar en los sistemas no contributivos para que también puedan beneficiarse de una vejez digna.